Entonces, reanudamos la primera clase de Derecho Comercial y vamos a pasar a una introducción al tema de las sociedades comerciales. A ver, eh, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, cambió la definición de sociedades comerciales. Miren, el primer artículo de la ley 19.550 se modificó y ahora dice que habrá sociedad comercial, habrá sociedad, ya no dice ni siquiera comercial, sociedad. Si una o más personas, antes decía dos o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Quiere decir que con el nuevo código se creó la sociedad unipersonal, aunque suene algo raro, porque uno dice sociedad son dos o más personas, existe en la actualidad la sociedad unipersonal y hay sociedades unipersonales. Ahora, ¿para qué se crearía una sociedad unipersonal? Si supongamos que yo soy dueño de una librería, qué sé yo, importante como Marciano, eh, no puedo ser directamente una persona física dueño del negocio, inscribirme como responsable inscripto si la facturación es alta. ¿Para qué voy a firmar un contrato y registrarme ante el registro público como sociedad unipersonal? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Alguno tiene idea? No. El tema viene por este lado. Hay algo que quizás no todos tienen claro y es que toda la vida, y sigue siendo así, el comerciante unipersonal, el dueño de un negocio que no tiene ningún socio, dueño de un negocio, tiene responsabilidad ilimitada por las deudas que contraiga con sus acreedores. Tiene responsabilidad ilimitada, se dice jurídicamente, por las deudas que contrae. Esto significa que si le va mal en su negocio y ha pedido préstamos a los bancos o a distintos proveedores o tiene deudas con sus empleados y no le alcanza con liquidar los bienes de su negocio, venderlos para pagar esas deudas, esa responsabilidad, repito, ilimitada por las deudas que contrajo, implica que va a poder ser demandado por sus acreedores hasta por sus bienes personales. Una quinta, un barco, autos, propiedades inmobiliarias, salvo su vivienda de familia, puede llegar a perder sus bienes personales, porque su responsabilidad es ilimitada ante la ley. Eso para el comerciante individual. Por eso cuando la gente ponía una fábrica, cuando no existía la sociedad unipersonal, iba a poner una fábrica, un negocio importante, se buscaba un socio ficticio, alguien al cual lo hacía figurar como socio, le daba el 1% de participación y yo tenía el 99%, y formaba, qué sé yo, una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, para limitar la responsabilidad al capital que aportamos. Cuando la responsabilidad está limitada al capital que aportamos, si me va mal, voy a responder por las deudas del negocio con todo el patrimonio que hay en ese negocio. Perderé todo lo que aporté a mi negocio, pero nadie me va a poder demandar por mis bienes personales, cuando la responsabilidad está limitada. Hoy en día no hace falta inventar una SRL, porque el código inventó la sociedad unipersonal. Una sola persona, sin necesidad de asociarse con otra, registra un contrato, determina un inventario y afecta, este es el término, afecta un determinado patrimonio a esa unidad de negocio y deja registrado cuál es el patrimonio que está afectado
a esa unidad de negocio. Por lo tanto, su responsabilidad va a estar limitada al capital que le aportó a ese negocio. Y es más, una misma persona puede constituir más de una sociedad unipersonal. Entonces tiene distintas partes de su patrimonio, distintos patrimonios afectados a distintas unidades de negocio. Y no responde con sus bienes personales. Su responsabilidad es limitada al capital que afectó a cada negocio. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Esa es la sociedad unipersonal. Pero ahora pasamos a los distintos tipos de sociedades en un esquema general. Hoy no vamos a profundizar, eso es el resto de la materia, en las grandes sociedades. Simplemente saber que las sociedades se clasifican en dos grandes grupos: sociedades de personas, que son las más chiquitas, porque los dueños, generalmente los socios, son de confianza, se conocen entre sí, y las sociedades de capital, donde por ahí dice que prima el capital sobre la persona, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que no vamos a llegar a ver hoy. Es un tema que da para 2 o 3 o 4 clases, sociedad anónima. Y no está todo en este apunte. Hay bibliografía aparte que la veremos en el segundo cuatrimestre. Sociedades de personas. Empecemos por este temita de la sociedad de hecho y la sociedad irregular, que en realidad no son sociedades. Las llamamos sociedad de hecho, pero no existen como personas jurídicas ante la ley, chicos. Esto es importante. Cuando los socios, voy a sacar la pantalla para que puedan leer esto. Lo tienen en el apunte que les envié, pero acá dice: cuando los socios instalan un negocio en conjunto y funcionan en los hechos, ponen una pizzería 3 socios, y entre los 3 aportaron el capital para poner la pizzería. Me acuerdo porque una vez fui a comer una pizzería en Capital y en el ticket que me dieron decía SH, Sociedad de Hecho. Entonces esos socios instalan un negocio y funcionan como sociedad, se reparten entre ellos las ganancias, pero no firmaron ningún contrato social. Eso, tienen confianza entre ellos para no haber firmado ningún papel y saber cómo se van a distribuir entre ellos las ganancias. Eso es una sociedad de hecho. Funcionan los hechos como sociedad, pero para la ley, esa pizzería no es una sociedad. Es un negocio que tiene 3 dueños. No ha inscripto, no tiene contrato, por lo tanto no está inscrita en la Inspección General de Justicia. Vuelvo a reiterar, para la ley no es persona jurídica, por lo tanto tiene la desventaja de que como sociedad no pueden hacerle un juicio a nadie, porque la ley no los reconoce como sociedad. Si se pelean entre ellos, tienen un lío bárbaro, porque de vuelta la ley no los reconoce como sociedad, pero no están cometiendo un delito. Eso es importante. Si bien las sociedades, para nacer como personas jurídicas, tienen que inscribir su contrato en la Inspección General de Justicia o en el registro público, si no lo hicieron, si no tienen contrato, son una sociedad de hecho, pero no son una asociación ilícita. Pueden funcionar legalmente. Se inscriben en la AFIP, pagan impuestos, y si se inscriben en la AFIP y pagan impuestos, cumplen sus obligaciones fiscales, nadie los va a clausurar, son una sociedad de hecho. Ahora, tienen 2 desventajas. Una, su responsabilidad por las deudas que contraigan como sociedad es ilimitada. Su responsabilidad es ilimitada y solidaria. Miren este rengloncito. Todos los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas sociales. Es decir, si la sociedad contrajo una deuda que no puede pagar,
Cualquiera de los socios podrá ser demandado por los acreedores y va a tener que responder con sus bienes personales. Cualquiera de los socios va a tener que responder con sus bienes personales, incluso por las acciones de los demás. Por eso dice que la responsabilidad es ilimitada y solidaria. Por eso dice solidaria, Juan, porque cualquiera puede responder. Exactamente, Roberto, exactamente. Es un peligro. Es un peligro porque a veces lo hacen entre primos, entre familiares, entre amigos íntimos que creen que nunca se van a estafar, y ante una estafa resulta que tienen que terminar respondiendo todos en forma solidaria por el otro que desapareció. Pero bueno, existen sociedades de hecho. Lo mismo ocurre si firmaron un contrato para tener un papel entre ellos de cómo son las reglas jurídicas, pero ese contrato no lo inscribieron en la Inspección General de Justicia. No son de hecho, son una sociedad irregular, pero es lo mismo. Es lo mismo. Si no nació como persona jurídica porque el contrato no está inscrito en la Inspección General de Justicia, al no existir como persona jurídica, la responsabilidad es ilimitada y solidaria. ¿Mm? Y la otra desventaja es que no pueden solicitar concurso preventivo de la quiebra. Eso es un detalle menor, pero una empresa que está constituida legalmente, que tiene su contrato inscripto, cuando no puede pagar sus deudas legalmente, antes de quebrar, puede solicitar un acuerdo preventivo de acreedores, entrar en concurso de acreedores. Esto es solicitar una reunión de acreedores, dicho en forma muy simplificada, ¿no? Una reunión de acreedores y plantearles que no puede pagar, pedirles a los acreedores una quita, un plazo mayor para pagar las deudas, para evitar la quiebra. Pero ese concurso de acreedores, para evitar la quiebra, no lo puede solicitar una sociedad de hecho o una sociedad irregular, porque no existe como persona jurídica. No es una sociedad en el fondo. Vamos a pasar a las sociedades que sí están registradas como sociedad y que son personas jurídicas. Dentro de las simples, de las llamadas sociedades de personas, vamos a hablar unos minutos de la sociedad colectiva, de la sociedad en comandita simple y de la sociedad de capital industria. Lo único que vamos a ver de estas sociedades es lo que está escrito en este apunte. En cambio, las que vienen después, la SRL y la sociedad anónima, dan para mucho más. Sociedad colectiva. Miren lo que dice, a ver si quieren preguntar algo al respecto, porque es llamativo algo. Dice que los socios de una sociedad colectiva se llaman socios colectivos, y atención, que su responsabilidad por las deudas sociales es solidaria, subsidiaria e ilimitada. Su responsabilidad es ilimitada porque responden por las deudas sociales con sus bienes personales, pero solo una vez agotado el patrimonio de la sociedad. Por eso se llama subsidiaria. Van a responder con sus bienes personales, pero solo en subsidio, solo una vez que se haya liquidado, agotado los bienes de la sociedad. Primero se utiliza el patrimonio neto de la sociedad. Por eso, si bien es ilimitada, es subsidiaria. Y solidaria ya dijimos, porque cualquiera de los socios puede tener que responder por los demás. La razón social, o sea, el nombre de ella puede ser de fantasía o el nombre y apellido de un socio, acompañado de la sigla SC, Sociedad Colectiva. La administración la puede llevar cualquiera de los socios. Y no hay algo que suena raro acá. ¿Para qué voy a hacer una sociedad colectiva? ¿Qué les parece? Firmar un contrato, inscribirlo en la IGJ que me cobran impuestos. Y al final, ¿cómo es? Y sigue siendo ilimitada. Ahí Tiene está responsabilidad la cosa, ilimitada. Julieta.
Los socios de una sociedad colectiva tendrán la ventaja de poder solicitar concurso preventivo de acreedores porque llevan contabilidad, está constituida como sociedad, es persona jurídica, pero la responsabilidad de los socios es igualita que en una sociedad de hecho. No le veo mucho sentido constituir una sociedad colectiva. Eso ven, la ley nos da opciones y nosotros elegiremos cuando queremos instalar un negocio, formar una sociedad, cuál de estos tipos sociales nos conviene. Lo que no podemos hacer es inventar un tipo social que no esté en la ley. Pasamos a la sociedad en comandita simple. Esta tiene dos tipos de socios distintos. Dice, la sociedad en comandita simple tiene dos tipos de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. Los comanditarios van a tener responsabilidad limitada al capital que aportaron, mientras que los comanditados van a tener responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria. O sea, todos los socios aportan capital, pero los que en el contrato figuren como socios comanditados son los que tienen responsabilidad ilimitada. Y por eso, después dice el apunte, que solo pueden figurar en nombre de la sociedad los comanditados y solo pueden ser responsables de la administración de la sociedad los comanditados. Esto es así porque en una sociedad en comandita simple, que existen muchas, SCS, Sociedad en Comandita Simple, he visto muchas farmacias, si ustedes se ponen a ver los carteles, supongamos que le ponen el nombre de Maradona, Sociedad en Comandita Simple, y resulta que Maradona es socio comanditario, o sea, su responsabilidad está limitada al capital que aportó. Y todo el mundo confía en darle préstamos porque él es un socio y tiene mucha fortuna. Están engañando a la gente. Entonces no puede figurar el nombre en la razón social, digo, o en la administración del socio comanditario que tiene responsabilidad limitada. Solo puede figurar en la razón social y solo puede estar a cargo de la administración el socio comanditado, que es el que tiene responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad. ¿Alguna pregunta con respecto a esta sociedad? ¿Y en qué casos? O sea, ¿cuál sería? ¿Por qué una sociedad haría eso? Vos, o sea, por utilizar un nombre y solamente, o sea, no entiendo por qué se armaría una sociedad de este tipo. Ahí está, yo creo que esa es la pregunta principal. ¿Por qué se armaría una sociedad de este tipo? Porque vos y yo queremos ser socios. Los dos queremos aportar 1 millón de pesos, o no importa. Pero yo te digo, aporto el 1 millón y yo no quiero tener responsabilidad limitada. En cambio vos, sí. Entonces, para que haya dos tipos de socios, uno con responsabilidad limitada y otro ilimitada, la única sociedad que existe es la sociedad en comandita simple. U otra que no vamos a ver, que es la sociedad en comandita por acciones. Es una opción que te da la ley. Y hay empresas que la han tomado, esa opción. Claro, esto puede tratarse porque hay gente que cuenta con un capital que lo invierte y en cambio otro es el que lleva el trabajo. ¿Podría leerse así? Para eso tenés la que viene a continuación, que la que viene es el único tipo de sociedad en la que hay un socio que no aporta capital. Miren, la sociedad de capital e industria. En la sociedad de capital e industria, en todas las sociedades todos los socios aportan capital. En la sociedad de capital e industria es la única que tiene un socio capitalista que aporta capital y un socio industrial que solo aporta su trabajo y sus conocimientos. Pero que no es empleado, porque yo puedo
a ver, poner un taller mecánico con otro socio capitalista, puede ser una SRL y contratar como empleados a los mecánicos, pero no. Acá se trata de una persona que aporta un capital, que quizá no tiene conocimiento profundo del tema, pero que se asocia con otro que no va a aportar capital, pero es el especialista en la tecnología del taller mecánico. Entonces, ese segundo socio aporta su trabajo y su conocimiento, y no es empleado del socio capitalista ni de la sociedad, es socio. Y participa en las ganancias, no tiene un sueldo, participa en las ganancias. Esa es la sociedad de capital e industria. Socio capitalista y socio industrial. Y ven que dice después, los socios capitalistas tienen responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad. En cambio, los socios industriales no pueden tener responsabilidad ilimitada si no aportaron capital. Tienen responsabilidad limitada. A lo sumo les puede pasar que si no hay ganancias, no reciban nada. Claro. Solo los socios capitalistas pueden figurar en la razón social, en el nombre de la sociedad. Pero en este tipo de sociedad, la administración puede estar a cargo de cualquiera de los socios. No importa si es el socio capitalista o el socio industrial. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. Bien. Vamos a pasar, para terminar nuestra clase de hoy, a ver algunas características de sociedades que ya son un poquitito más grandes. Las dos sociedades que nos quedan por ver son la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la Gran Sociedad Anónima. Todas las grandes empresas de nuestro país son sociedades anónimas. Después tenemos que ver más adelante también la sociedad cooperativa, pero no está en este apunte porque la sociedad cooperativa no es una sociedad comercial, no está en la ley 19.550, está en otra ley. Vamos a hablar un poquito de SRL, solamente por hoy. Fíjense su nombre, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces ahí todos los socios van a tener responsabilidad limitada al capital que aportaron. Pero ahora lo vamos a precisar un poquito mejor, eso del capital aportado. A ver, dice el apunte que la SRL tiene algunas características de las sociedades chiquitas, de las sociedades de personas, porque hay sociedades de familia, sociedades chiquitas que son SRL, justamente para limitar la responsabilidad al capital que se comprometieron a aportar, pero tiene un límite de 50 socios. Si van a ser más de 50 socios, ya la opción para una empresa tan grande es hacer una sociedad anónima. En la SRL, atención a esto, voy a sacarlos un minuto de pantalla a ustedes para que lo puedan leer completo. En las SRL, los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. Porque a veces decimos capital aportado, pero ¿qué pasa si yo me comprometí a aportar un capital? ¿Qué pasa si me comprometí a aportar un capital de 1 millón de pesos e inicialmente aporté la mitad y acordamos con los socios que la otra mitad la completo dentro de 6 meses? Porque eso lo permite la ley. Se llama capital suscripto, al compromiso de aporte de cada socio. Yo me comprometí a aportar 1 millón. Ese millón es el capital que suscribí. Pero se llama capital integrado a la parte del capital suscripto que ya ha sido realmente, efectivamente aportado. Entonces, ¿qué sucede si me comprometí, como dije recién, a aportar 1 millón, pero efectivamente integro, el capital integrado es de 500.000 y el resto lo voy a integrar dentro de 6 meses? Mi responsabilidad, primero lo hago como pregunta,
¿quedará limitada a esos 500.000 pesos que ya aporté? O sea, si a la sociedad de entrada le va mal y se contraen deudas que no se pueden pagar, me voy, perdí los 500.000 pesos que aporté, chau, me salvo de aportar los otros 500.000. No. No, porque dice suscripto. Ahí está, muy bien. La responsabilidad, lo vuelvo a marcar, no está limitada al capital integrado. La responsabilidad está limitada, o sea, no me van a demandar por mis bienes personales, en eso quédate tranquilo, pero está limitada al capital suscripto. O sea que si hay problemas yo voy a tener que integrar de inmediato todo lo que me falta integrar. La responsabilidad está limitada al capital suscripto. Y a su vez, el capital se divide en partes de igual valor que se llaman cuotas sociales. Vamos a mirar un poquitito esto para ir terminando, que nos quedan solo 5 minutos. Supongamos que nosotros queremos hacer una sociedad que va a tener un capital social de 100.000 pesos. Hoy en día no te alcanza para nada, pero bueno, es una suposición. Capital social de 100.000 pesos. Y somos 3 socios. Bueno, ese capital social de 100.000 pesos lo tendremos que dividir en una cantidad de cuotas. ¿En qué cantidad lo decidimos nosotros? La cuestión es que tengan un valor de 1 peso, 10, 100, 1000, múltiplos de 10. Entonces, podemos dividir ese capital social de 100.000 pesos, por ejemplo, en 1000 cuotas sociales. 100.000 pesos dividido en 1000 cuotas, me daría que cada cuota social vale 100 pesos. La cuestión, chicos, es que si ustedes multiplican la cantidad de cuotas sociales por el valor de cada una, les tiene que dar como resultado el capital social. Entonces se llama cuota social a cada una de las partecitas en que se divide el capital de una SRL. Luego de que yo establecí en el contrato en cuántas cuotas sociales se divide el capital y cuánto vale cada una, también tendrá que figurar en el contrato cuántas cuotas suscribe cada socio. Por ejemplo, el socio A, no sé si esto lo puse por escrito, ahí está, capital suscripto. Supongamos que el socio A suscribe 400 cuotas sociales, el socio B 350 y el socio C 250. Pregunto, si el socio A suscribe 400 cuotas sociales, ¿cuánto capital se está comprometiendo a aportar en este ejemplo? El 40%. En pesos. No se entendió. Decía, el 40.000. 40%. Exacto, Claro. Roberto. El capital social es de 100.000. Se dividió en 1000 partes, de 100 pesos cada una. De esas 1000 cuotas sociales, el socio A suscribe, o sea, se compromete a integrar 400 cuotas. No es en 400 partes, 400 cuotas. Las cuotas son las partes en que se divide el capital. Si yo multiplico 400 por 100 que valía cada una, me da que el socio A está suscribiendo 40.000 pesos. 40. Se está comprometiendo a aportar 40.000 pesos. ¿Se entiende? El socio B, que suscribió 350 cuotas, si yo multiplico 350 por lo que vale cada una, que era 100, se está comprometiendo a aportar 35.000 pesos. Y el socio C se está comprometiendo a aportar 25.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Entre los tres suscriben los 100.000 pesos, porque el capital social tiene que ser totalmente suscripto. No puedo formar una SRL y suscribir un 80% del capital, y el resto, ¿quién lo va a aportar? Ahora, cuando integramos, y con esto termino, cuando se aporta efectivamente el capital,
se integra el capital suscripto, la ley permite que si se integra en efectivo, se integre un 25% del capital suscripto, como mínimo, en el momento de constituir la sociedad, y que el resto, los socios se tomen un plazo de hasta 2 años. Ahora, si la integración, o sea, el aporte, fuera en especie, es decir, en bienes, la integración tiene que ser del 100% del capital suscripto. Les hago un comentario chiquito porque queda un minuto. Van a ver, si empiezan a leer por su cuenta la parte también de sociedad anónima, que en la sociedad anónima, su capital social, en lugar de dividirlo en partes de igual valor que se llaman cuotas sociales, lo divide en las famosas acciones. Esas son las acciones, las partes en que se divide el capital de una sociedad anónima. Pero con SRL y con sociedad anónima seguimos en las próximas clases. La próxima es dentro de 14 días. Dejo de grabar y si Zoom no nos corta me quedo un minuto con ustedes. Damos por finalizada la clase de hoy.